En el Alto se bota mucha cantidad de metales y no metales. Hay cargas elevadas de cadmio, plomo, cobalto. Y hay curtiembres que hacen el tratamiento de curtido de la piel con sustancias químicas que se llama dicromato de potasio. Ahí se genera un ion metálico que es el cromo más 6, Cr6, que es extremadamente cancerígeno. A ese cromo hay que hacerle un tratamiento químico para reducirlo, pero no se lo hace y se lo bota tal como está el agua a los ríos cercanos y se va a dispensarlo en algún lugar, alguien lo va a consumir. Y esto pasa todos los días, por eso el riesgo detalla el experto y director de la carrera de Ingeniería Química de la UNSA, Jorge Vázquez. La Internacional Agencia for Research on Cancer incluyó al grupo agentes cancerígenos en humanos el arsénico, berilio, cadmio, cromo y níquel, circunstancias de exposición clasificadas. El mismo grupo son la producción del aluminio y la función de hierro y acero. En el caso del mercurio, no hay pruebas científicas en Bolivia que determinen casos específicos de haber producido cáncer. Sin embargo, en países como España, pruebas epidemiológicas analizaron la mortalidad y la incidencia de cáncer y su relación con la exposición laboral de mineros con el mercurio. Levantamientos y resultados científicos. En mayo 2023, investigación científica ambientales en la microcuenca Hampaturi en La Paz, realizada por especialistas en hidroquímica del Instituto de Investigación Química de la UNSA, estableció que en los cuerpos de agua del sector había presencia de metales pesados como zinc, arsénico, hierro, manganeso y cobre, además de sulfatos bicarbonatados y cloruros. Lo que hemos hecho, dice, es evaluar cationes y aniones mayoritarios que son parte para evaluar modelos hidroquímicos que serían sodio, potasio, calcio, magnesio, además de aniones, sería como el sulfato, bicarbonato, cloruro y además como elementos que básicamente son o metales pesados, hierro, manganeso, cobre, zinc y arsénico, decía a los medios Rommel Aruquipa, químico de la UNSA. Es importante mencionar que este sector donde se identificaron estos elementos y metales pesados están ubicados a la salida de la ciudad de La Paz, en la carretera que conecta a los Yungas y a pocos kilómetros de la represa de Incachaque, que abastece de agua potable a la zona este y a la zona sur de la urbe paceña. En cercanías de estas microcuencas también se registra una importante cantidad de actividad minera. Waldo Vargas, ingeniero civil y docente de la UNSA, dio a conocer que en octubre del 2023, justamente, docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil encaminaron un estudio en el sector Hampaturi y corroboraron esta presencia de metales pesados. Hay incumplimiento de calidad de normas y nos es posible que en una fuente de agua tengamos actividades extractivas como la minera que desecha ese tipo de metales pesados y planta de tratamiento cercanos a la zona que están diseñadas para separar esos metales pesados. Así que el riesgo para nosotros es alta, decían estos dos académicos, como el ingeniero Waldo Vargas y Jorge Vázquez. Pero, ¿qué dice en este caso EPSAS? ¿Cuál es la respuesta de EPSAS, Shirley? Así es, porque ha hablado en las últimas horas, Gonzalo, el jefe de la unidad de laboratorios de EPSAS, estamos hablando del señor Luis Quispe, que informó que el agua potable distribuida actualmente en los domicilios de la ciudad de La Paz y también de la ciudad del Alto cumple con todos los parámetros de calidad establecidos por la norma boliviana 512, es lo que nos dice el informe. Gonzalo daba una conferencia de que el agua está bien. De este informe. Sí, el agua está bien. La calidad de agua es apta para el consumo. El agua está bien, entonces, y en ese sentido deberíamos confiar en lo que dice esta autoridad.
no sé, no me parece. Vamos a escuchar precisamente, porque enseguida vamos a hablar con el ingeniero Jorge Vázquez, director de Ingeniería Química, y también con el ingeniero Waldo Vargas, máster en Ingeniería Ambiental, para que nos digan cómo está la calidad del agua que estamos consumiendo. Ya lo tengo acá. A ver, vamos a escucharlo a la autoridad de EPSAS, ¿no? Así es, él es quien ha informado que la calidad del agua está apta para el consumo. A ver, apta para el consumo nos dicen, vamos a escucharlo por favor. Así nos dice cómo está el agua. Escuchemos. Vamos al audio. Permítame un segundito. Ahí está. Cumple Sí. con los parámetros de calidad establecidos, es lo que dice el funcionario de EPSAS, jefe de la unidad de laboratorios de EPSAS. Muy bien. Tengo un problemita con el audio. Vamos a ver, aquí está mi audio. ¿Ya? Y los que realizamos en el laboratorio aquí en la misma empresa de agua potable, parámetros físico-químicos y bacteriológicos, también tienen una conformidad aceptable. En conclusiones, el agua que llega a los domicilios, ya, a los grifos, cumplen con el 100% de conformidad la norma boliviana 512. Ingeniero, por favor, ¿ya logra identificar tal vez puntos donde haya contaminación del agua, tal vez proveniente de actividad minera? Bueno, referente a la actividad minera, ya existen algunas empresas como Miyumi, que en realidad ya es un reservorio, ¿no?, donde existen algunos parámetros que están fuera de los límites, ¿no?, como ser el hierro, el manganeso y el cobre. Pero, como les había comentado, esta agua de Miyumi y de Jampatorino es agua cruda. Si bien está contaminada con algunos metales pesados o bacteriológicos, no es distribuida directamente a la población. Repito, el agua de los embalses, de las represas, de los pozos, pasan por procesos de potabilización en cada una de las plantas que tiene EPSAS. Eso dice la autoridad. El agua es potable, cumple con todas las normas exigidas para que consuma el ser humano, así que no hay problema. Eso es lo que nos trata de decir, ¿no? Vamos a saludar a nuestros invitados. Estamos con el ingeniero Waldo Vargas, es máster en Ingeniería Ambiental, y estamos con el ingeniero Jorge Vázquez, director de Ingeniería Química. Buenas tardes, bienvenidos. Ingeniero Vázquez, un gusto tenerlo acá. Quisiéramos en primera instancia saber si el agua que consumimos es de buena calidad. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Hay que mirar el tema desde un punto de vista un poco más macroscópico, ¿no? El problema es el saneamiento básico. Posiblemente toda la población que tiene acceso al agua potable a través de tubería, sí puede tener un agua de calidad, como indica la autoridad, pero eso es un 65% de la población. Hay un 35% de la población que no tiene acceso al agua potable directamente, que consume de pozos, por ejemplo, extrae... ¿Cuánto dice que la gente consume de pozos? ¿Cuánto dice? 35% aproximadamente a nivel país, Bolivia. Ah, 35. No tiene agua potable. No tiene agua potable. Somos uno de los países que estamos más abajo dentro del saneamiento básico a nivel Latinoamérica y tal vez a nivel del mundo, ¿no? Entonces, es más, mucha gente muchos comunarios que son cercanos a las fuentes de agua no tienen agua potable. Eso es paradójico, ¿no? Entonces tienen que hacer consumo de aguas de humedales o extraer agua de los suelos, y agua que ya está contaminada, lamentablemente, ¿no? Como tú comentabas en un momento atrás, por ejemplo, el Alto Viacha, se descargan cantidades industriales de contaminantes, no solamente los metales cancerígenos como el cadmio o el cromo, que se descarga de las curtiembres o las tenerías. También está, por ejemplo, la cantidad de compuestos orgánicos que se descarga en el río Seque, en el río Seco. El ingeniero Waldo Vargas ha manejado varios proyectos de grado. Se descarga cantidades industriales de sangre y de desechos de animales en los mataderos clandestinos. Eso en el Alto. En el Alto. Entonces, toda esa cantidad de componentes que se mezclan con el agua son arrastrados por los ríos que cruzan el Alto Viacha, y pues todos los acuíferos están siendo contaminados, ¿no? Entonces la gente, y además, durante la época de lluvia... ¿Estas aguas dónde van?
Desemboca una parte, por ejemplo, a la bahía de Coana. Tú vas a ver que la bahía de Coana está prácticamente, perdón la expresión, podrida, ya no tiene vida. Se ha llenado de plantas, se ha eutrofizado, se llama, ¿no? Porque son plantas que... ¿Dónde está la bahía de Coana? ¿En qué lugar? Es en la cabeza del lago Titicaca. Ah, es la cabeza. La cabeza, la cabecera, el lado boliviano, la parte pequeñita. Toda esa zona era pues antes rica en truchas, en ispis, etc. Claro. Ahora es una zona llena de plantas. Esa es la parte que dicen los peruanos, que es la parte caca del Titi. Exactamente. Dicen, ¿no? El caca les corresponde a ustedes, los peruanos. Hemos cambiado, antes era Puno, los que descargaban, ahora somos los bolivianos los que estamos destruyendo nuestro medio ambiente, ¿no? O sea, ¿y qué están haciendo nuestras autoridades medioambientales, municipales de la región y del departamento y el país? Mira, Gonzalito, eso lo va a hablar más profundamente el ingeniero Vargas, pero lo que hemos estudiado y lo que hemos visto es que tenemos una legislación tan amplia, hay leyes para el medio ambiente, leyes para el agua, leyes para el viceministerio, para el ministerio, para la cuenca Catari, para todas las cuencas, pero ninguna se aplica. Porque esta situación no habría llegado a esta situación tan crítica si por lo menos la autoridad exigiera que todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, hagan un pequeño tratamiento del agua que botan al alcantarillado. Y segundo, te comento, Bolivia tiene como 70 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales solo funcionan 8. 4 están en Santa Cruz y 4 están por ahí dispersas. O sea, estamos mal. O sea, tenemos No plantas estamos preparados, digamos, para enfrentar el nivel de crecimiento del boliviano. No estamos preparados, estamos contaminando nuestros ríos, sí, estamos descargando la basura en nuestros ríos prácticamente. ¿Cómo debe ser nuestra calidad de agua, la óptima para consumir? Bueno, obviamente hay parámetros que los dicta la ley 1333, la ley del medio ambiente, un parámetro categoría A se llama, que es el agua para consumo humano, que es un agua potabilizada donde tiene baja concentración de sustancias, metales pesados, cancerígenos, demanda de oxígeno, tiene una gran cantidad de oxígeno disuelto, poca conductividad, etc. No son parámetros químicos que son estándares, digamos, de medida. Esos los estandariza la empresa, los mide y seguramente al salir de la planta de agua potable, pues a los que reciben el agua en su casa posiblemente les llegue en buena calidad. Pero, perdón, te comento que tampoco llega a tan buena calidad porque la red de distribución ya es de la década de los 50 del siglo pasado. Pues si tú miras un tubo, está totalmente oxidado, está lleno de sarro, de óxido, y pues estás arrastrando todos los días. Entonces, yo por ejemplo en mi casa tengo un filtro, es un filtro de control. Entonces cada 2 meses lo cambio porque en 2 meses el filtro está de color plomo, entre plomo y café. Es el agua que llega a tu casa, potable. ¿Cuál es la mejor agua en la región? ¿Qué país tiene la mejor agua, calidad de agua? Nosotros tenemos muy buena calidad de agua. El oriente boliviano tiene buena calidad de agua, pero lamentablemente pues está contaminando, ¿no? Al igual que el norte de La Paz, por ejemplo, el río Choqueapu, que están contaminados, termina contaminando toda la cuenca del río Beni. Entonces, es una situación complicada para todos. Y aparte de eso, tenemos las empresas mineras, extractivistas que van botando sus colas, sus desechos, y lo tiran todo al río. Todos tiran al río la basura. Entonces, y te comentaba, estábamos mirando un estudio, hay una tesis doctoral, no recuerdo a ti el autor, hay una contaminación por una sustancia, un fármaco que se llama sulfametoxazol. Ese puede cambiar la composición biológica del suelo. Es un antibiótico y es un estudio que se ha hecho en Bolivia. ¿Eso botan hospitales, clínicas, laboratorios? Todos, nosotros también. Todos, inclusive nosotros en la orina lo botamos, pero hay cantidades muy elevadas en el alto, principalmente en el río seco. ¿Por qué se produce eso? Porque pues no hay un buen control de las empresas, seguramente mucha gente ingiere el medicamento, se automedica y pues lo desechas en tu metabolismo. Y todo eso va... Estamos en una bomba de tiempo. Es una situación muy crítica, Gonzalo, muy crítica. Ingeniero Vargas, decía el jefe de unidad de laboratorios de EPSAS, Luis Quispe, que el agua está consumible, estamos en los estándares. ¿Debemos estar tranquilos, debemos estar conformes ante esa explicación o qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar creo que lo que dice tendría que sustentarlo, ¿no? Cuando uno afirma una cuestión debe sustentarla, ¿no? Tratándose de una empresa con mayor razón. La norma 512 evidentemente marca los valores, los parámetros a descargar y no concibe metales pesados, obviamente. Pero para tener un tratamiento eficiente en eso, la planta tiene que estar dotada de los mecanismos o de las operaciones unitarias, ese es el término técnico, para remover todas esas trazas de metales pesados. Ahora,
Si estamos en nuestras fuentes con actividades extractivistas altamente contaminantes que están introduciendo metales pesados, iones a la fuente de agua, es obvio que esa agua va a llegar hacia la planta potabilizadora. Si la planta no tiene las operaciones unitarias diseñadas como para remover esos metales pesados, pues estos no han de ser removidos y van a lograr pasar. Ahora, ¿qué dice la norma al respecto a la calidad? Dice, para poblaciones de 1 millón de habitantes necesita 100 muestras diarias. Yo ojalá que EPSAS esté haciendo 100 muestras diarias en la ciudad de La Paz y 100 muestras diarias en la ciudad del Alto para verificar la potabilidad del agua. Si eso sustenta EPSAS, quiere decir que sí están haciendo un trabajo eficiente. Si no hay ese sustento y tenemos menos cantidad de muestras, pues no se está cumpliendo ese rango de confiabilidad y la confiabilidad disminuye y por lo tanto entramos en una zona de incertidumbre o de riesgo. Entonces eso es lo que hay que dilucidar técnicamente y científicamente. Hace un par de meses estuvimos con usted y hablábamos de la calidad del agua también. ¿Se ha hecho algo? ¿Usted sabe si se ha hecho algo en EPSAS? Porque debe ser un mantenimiento permanente y control permanente, ¿no? Bueno, yo sigo insistiendo de que EPSAS no está cumpliendo el rol de interacción social. No tiene una interacción social fluida con la población. No estamos informados de muchas de las cosas. En condiciones normales, una empresa de servicios como EPSAS debe tener una relación fluida con la sociedad civil, es decir, tener abierto, transparente toda su gestión, desde las adquisiciones, desde la contratación de personal, desde el presupuesto, las tarifas que cobra, el tratamiento que da, cómo está manejando sus fuentes, los niveles, debe estar eso informado en un boletín permanente, abierto en Internet. Hoy en día no necesita imprimir y gastar dinero para repartir folletos. Simplemente debe publicarlo en Internet y cualquier persona puede ver y decir, la tarifa que me cobran es razonable porque también todos pagan por igual. Acá no sabemos si en La Paz pagamos una cantidad y en el Alto pagan otra cantidad. Nadie sabe cuál es esa cantidad, cuáles son los cupos que nos rigen, en qué categoría de tarifa estamos. Es decir, hay una incertidumbre en ese manejo de información. Por lo tanto, creo que EPSAS debe reflexionar y hacer un trabajo más social, de interacción social sobre todo, para que la comunidad esté debidamente informada, además de las autoridades, porque EPSAS está regulada por la autoridad de saneamiento, que es APS, que es la que regula y verifica que está trabajando eficientemente, ¿no? Entonces, esa autoridad es nacional, no nos olvidemos. Para regular y revisar a todas las EPSAS del país, ¿se imagina el tipo de institución que debería ser APS? Es una institución muy grande. En la realidad no vemos que sea tan grande. Entonces, ahí están las cosas que nos están preocupando. No hay coherencia entre cantidad, volumen y espacio que estamos manejando. No sé si ustedes como académicos saben cómo está el resto del país en la calidad del agua. No sé, Potosí, que no tienen agua a propósito, Cobija, cómo está el tema del agua. No sé si usted, ingenieros, conoce algo del tema. La calidad del agua en el resto del país. Bueno, el departamento, digamos, más beneficiado es Santa Cruz y efectivamente trabajan ellos con una cooperativa que se llama Saguapac, y ellos manejan también el tratamiento residual, el tratamiento final del agua. Entonces, hacen una buena gestión. Dentro de las 8 plantas que funcionan en Bolivia, 4 están en Santa Cruz. Obviamente la calidad del agua ya de por sí es de mejor calidad que en el occidente, tiene menos alcalinidad y menos componentes químicos para ser tratados, pero ellos hacen, digamos, la mejor gestión. ¿Eso qué quiere decir? Yo entiendo de que una cooperativa y un sistema privado podría mejorar la situación del país. El resto del país, la situación es muy parecida a la de La Paz. Sí, adelante, ingeniero. Hay un aspecto también que complementar acá, ¿no? Si bien Santa Cruz utiliza una mejor calidad de agua, pero sus fuentes dependen mucho del ciclo hidrológico. Eso es un aspecto muy importante. Y Santa Cruz está cometiendo un grave error en este momento porque está quemando sus bosques, que son la garantía de ese ciclo hidrológico. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Ese ciclo hidrológico está siendo severamente modificado, menor cantidad de precipitación y por lo tanto menor cantidad de infiltración y recarga de los acuíferos. Si ustedes hacen memoria, quienes tengan más o menos mi edad o mayores,
en los años 80, Zaguapac en Santa Cruz tenía los pozos a 80 a 90 metros de profundidad. Hoy en día están extrayendo de 350 a 400 metros de profundidad. Zaguapac tiene esos pozos. Entonces, nótese que conforme pasan los años, el pozo tiene que estar más profundo porque el agua se va agotando. Pero, ¿qué pasa si no estamos infiltrando, no estamos alimentando esos acuíferos? Entonces, ese es el severo riesgo. En resumen, la seguridad hídrica en nuestro país está en severo riesgo porque no estamos trabajando mancomunadamente todos los que tenemos que ver en este tema desde un punto de vista académico, científico, operativo, político, estratégico, etc. Y los consumidores que tampoco están siendo bien guiados e informados. Entonces, nótese que hay una desarticulación en este sistema que debería estar en este momento con mayor solidez y es el principal en cuanto a garantizar la sostenibilidad de un país, de una economía y de la salud de la población. Vamos a escuchar algunos mensajes que nos llegan desde Japón y otros lugares. Así es, Oscar Puente Aboad nos escribe y dice: el país del desorden, sin reglas, sin decir que se llenan la boca con la palabra Pachamama y la hacen tiras. Patricia Nolasco Guillén escribe y dice: el gobierno y sus instituciones han perdido toda credibilidad. Fernando Torrico nos escribe desde Japón y dice: los chinos e indianos, principalmente los chinos, se ríen de la contaminación ambiental en Bolivia y lo dicen abiertamente mostrando el oro que traen de Bolivia. Lucía López nos escribe y dice: licenciado de Encontrados, me da mucha pena en ese video de lavado de manos, mucho chorro, desperdicio para el lavado de manos, tengo mucha tristeza que se derroche en ese video que se ve ahí, nos dice a propósito de las imágenes de apoyo. Ingeniero Vázquez, ¿cuánta agua dulce tenemos en Bolivia como reservas? Bueno, Bolivia está, digamos, beneficiada por varias cuencas, ¿no? Tenemos la cuenca del Amazonas, tenemos la cuenca del Plata. Yo estimaría más o menos en reserva que un 40% del agua dulce todavía en Bolivia es recuperable, sí, pero eso ya está en camino de agotarse. Lamentablemente, lo que decía el ingeniero Vargas es cierto, no se está recargando los acuíferos, lo mismo pasa en el altiplano, y claro, además hay un problema a nivel global que se llama el cambio climático. El cambio climático, por ejemplo, está generando deshielo en nuestras cordilleras, y eso va a hacer que de aquí a unos años, no quiero poner a nadie en suspenso, pero en unos 20, 25, 30 años, en La Paz va a llover cada vez menos. Seguramente llovía de octubre a marzo, va a empezar a llover de noviembre a febrero, y después va a llover solo en diciembre posiblemente. Nos vamos a quedar sin agua, porque ahí está el problema de la recarga. Y el otro problema es la deforestación. En la parte de los yungas, pues había también había vegetación que generaba un buen ciclo hidrológico del agua, y ahora todo está cargado de cocales, ¿no? Y la coca no solo desertifica, sino también seca la tierra prácticamente. Entonces, no hay transpiración, no hay evapotranspiración del agua, entonces no se está recargando. Y vemos que los glaciares se están deshielando. ¿Cuál es nuestro peor escenario? Yo estimo que unos 25 años quedarnos con un mínimo de agua, muy poco, va a haber sequías, va a haber problemas. Va a haber sequías. Se nos viene una época de lluvias, luego se viene otra vez la sequía. El niño y la niña están haciendo estragos. ¿Se puede prever este problema de falta de agua en La Paz, por ejemplo, que hemos estado ya con este tema? Por supuesto, Gonzalo, La Paz siempre ha estado en estrés hídrico, toda la zona del altiplano está bajo estrés hídrico, pero una buena política de concientización, principalmente educación sobre el tema agua, puede ayudar a mejorar. Por ejemplo, hablábamos con el ingeniero Vargas, una planta de tratamiento del río Choqueapu, con el que además se riegan nuestras verduras que consumimos todos los días. Río Bajo, es un río muy contaminado ese, pero lamentablemente es así. Entonces hay que trabajar, por ejemplo, con recuperación de agua. Muchos países lo hacen, las plantas de tratamiento de aguas residuales recuperan el agua y recargan el agua, devuelven a la tierra. Devuelven una vez tratada, pues no necesariamente para consumir, aunque si tú conoces en Estados Unidos, California, recupera sus aguas residuales, las aguas más sucias de la alcantarilla, de los baños, todo, se recicla, claro. Pero a través de un tratamiento muy riguroso, prácticamente se eliminan hasta las bacterias, ¿no? Virus, todo, y eso se recicla. Entonces se puede trabajar de esa manera. Ingeniero, usted decía algo interesante, ¿no? Que en su caso usted tiene un filtro, pero la mayoría de la población quizás no puede acceder al filtro. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Cómo debe consumir el agua que está llegando ahora? Y que de pronto, si bien las autoridades nos dicen está bien, está perfecta, uno tiene susceptibilidades porque ve pues cómo cae el agua. ¿Qué debe hacer la gente?
Bueno, obviamente el primer paso es hervir el agua siempre. ¿Cuánto tiempo excede? Porque a veces ni bien silba la caldera y apagas, o ya ves que está burbujeando y apagas. ¿Cuánto Yo tiempo? estimo que entre 1 y 2 minutos es importante hervir. Y de todas maneras eso es un buen indicador porque por zonas uno se va a ir dando cuenta en la caldera cómo se va a ir formando una costra. Es una costra debido a la contaminación, no por los metales, sino natural, ¿no? Tiene carbonatos, sulfatos también, y se va arrastrando parte de las tuberías viejas que son muchas veces de acero, y el agua va arrastrando. Entonces, en primer lugar hay que evitar el tema de la salud, hay que controlar, evitar bacterias, virus, hacer hervir el agua. El tema de metales y otros contaminantes es muy complejo. Habría que tener pues un filtro un poco más avanzado en la casa o hacer un tratamiento. Y como tú dices, muy poca gente tiene acceso a ese conocimiento, ¿no? Entonces, en una casa, en un lugar donde se puede recuperar el agua, hay que hacerlo. Hay un sistema que se llama el sistema japonés Yokazu, donde usted, las aguas de plomas grises que se llaman de tu baño, etcétera, los recuperas, los circulas. Entonces, vas disminuyendo un poco el consumo de agua innecesario. Lo decía también aquí la colega periodista, esa propaganda de lavado de manos. Pues mucha gente se baña 40 minutos, 50 minutos, es un desgaste innecesario del agua, ¿no? Tenemos que concientizarnos y tenemos que educarnos en el tema de agua, porque el agua es un recurso que se está agotando. Gracias, ingeniero. Ingeniero Vargas, decirle, debemos estar preocupados pero ocupados. ¿Qué instituciones debían estar ahora ya preparándose y tomando previsiones para lo que pueda pasar de aquí a un mes, 15 días? Eso tenemos que verlo todos. En el sistema nacional, el gobierno nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas es a la cabeza del sector. De allí tienen que ponerse las políticas más rígidas, tiene que hacerse una regeneración de políticas, nuevas estrategias y de allí difundir al resto del estamento. ¿Cuál es ese resto? Son los gobiernos departamentales y después los gobiernos municipales. Después tiene que ser acompañado por toda una estrategia de educación ambiental para toda la sociedad, donde todos tengamos el uso racional del agua, utilicemos racionalmente el agua. Las empresas operadoras de servicios, por ejemplo, en sus plantas, no, el agua es variable, no es, ponemos 10 kilos de sulfato de aluminio o de carbonato o cal, para no usar términos muy sofisticados, cal para la coagulación. Eso varía, en la mañana puede ser una cantidad de cal, en la tarde es otra y en la noche es otra. Permanentemente el laboratorio de la empresa EPSAS tiene que estar haciendo análisis del agua que está entrando y dosificando, variando la dosis de la cal, porque cuando no se hace eso, pasa lo que decía el ingeniero Vázquez, hay las costras en las tuberías, en las ollas, en las calderas, se nos ennegrece o se nos pone un óxido allí como una costra. Entonces, eso es porque no hay un trabajo riguroso en el proceso de potabilización del agua. Entonces, es un conjunto. Ahora, otra falla garrafal que tiene el país, los técnicos o los responsables de las plantas no tienen ninguna capacitación regular, y allí está el mundo académico. Nosotros como universidad estamos prestos a colaborar en eso a los gobiernos para que puedan capacitar a sus técnicos, darles un diploma y ponerles en un protocolo de verdad, donde estén en un escalafón de profesionales que respondan a esa situación, no ser improvisados. Entonces, todo ese contexto va a garantizar que realmente tengamos una seguridad hídrica, que ese es el término moderno que ahora hay que utilizar. A tomar en cuenta, ojo, se lo está diciendo el 13 de agosto 2024, pero no es hoy día solamente que se está diciendo, se viene diciendo ya hace mucho tiempo, meses atrás, para que las autoridades tomen previsiones, pero lo estamos volviendo a reiterar tras una nota hecha por Claudio Soruco y ahora con los especialistas conversando que la calidad del agua es mala. Pésima, no tenemos buena calidad del agua. No se está haciendo el mantenimiento correspondiente para no tener que ver en nuestra pila, en nuestra agua, esos basuritas, esas cosas que tenemos. Es mala. Tenemos que ocuparnos ya para que de aquí a poco no tengamos que estar lamentando y recordando. ¿Se acuerdan que hablamos con especialistas, con académicos que nos daban esta recomendación? Ojalá que estas instituciones, ahora que está reunido el alcalde con varios sectores, puedan plantear este tema que tiene que ver con el agua y la salud pública, y ojalá se saquen conclusiones importantes para tomar en cuenta. Aunque la gente de EPSAS dice que todo está bien, que no pasa nada, el agua está con normalidad y se puede consumir.
Gracias al ingeniero Waldo Vargas, máster en Ingeniería Ambiental, un gusto tenerlo acá, como siempre. Al ingeniero también que está Jorge Vázquez con nosotros, un gusto tenerlo. Gracias por mostrarnos este panorama académico, sobre todo, de lo que está pasando, técnico sobre todo, de lo que está pasando con la calidad del agua en Bolivia.